Hola, soy Cristina Faneite. En este trabajo final de psicología escolar, nuestra propuesta de intervención es producto de una investigación que realizamos con el personal docente del Centro de Educación Inicial Andrés Bello, ubicado en San Cristóbal, Estado Táchira. En esta investigación abordaremos el tema de la intervención educativa en niños y niñas con dificultades específicas de aprendizaje. Lo enfocaremos desde la relación con el conocimiento y disposición de los docentes. En este caso, seleccionamos a 6 maestros y maestras que forman parte del personal docente de la institución antes mencionada. Y el título de nuestra investigación es Intervención educativa en niños y niñas con dificultades de aprendizaje relacionadas con el conocimiento y disposición en los docentes de la escuela en estudio. Vemos la educación como una actividad que busca transferir un conjunto de componentes de la cultura de una cierta sociedad, a la vez que busca formar y fortalecer una variedad de competencias, habilidades y destrezas que permitan a los educandos enfrentar la vida, garantizando un aumento de las probabilidades de éxito. Encontramos en este caso que los educandos son personas muy diferentes entre sí y que una parte de ellos se encuentra en condiciones desfavorables para enfrentar no solamente la actividad educativa, sino su vida futura como tal. Si queremos ayudarlos, debemos primero que nada identificar los factores de riesgo que describen la condición de desventaja. Reconocer personas con ciertas características no resulta nada fácil. En el caso de estudio, nos referimos a identificar alguna deficiencia en particular de conducta o aprendizaje, basándonos en que mientras más temprano ocurra la identificación, mayor será la probabilidad de actuar sobre los factores de riesgo o de disminuir sus efectos sobre esta persona. También estimamos que un diagnóstico que incluya la noción de factores protectores aumentará su fuerza predictiva y favorecerá el diseño de estrategias de intervención más integrales. La puesta en marcha de un sistema diagnóstico parte de la base de un contacto con la población objetivo y de una observación de su conducta. Pasemos a los datos de la institución, vamos a identificarla. Nos referimos en este caso a una institución pública denominada Centro de Educación Inicial Andrés Bello, ubicada en San Cristóbal, Estado Táchira. El nivel educativo se imparte educación a niños desde maternal hasta segundo nivel de educación preescolar. La población de esta institución escolar estimamos que aproximadamente son 50 niños y niñas distribuidos en las diferentes etapas de acuerdo a su edad. Mi nombre es Andrea Buenaver. Para la realización de una intervención escolar es imprescindible hacer un buen diagnóstico. Para hacer un diagnóstico efectivo, nos valimos en este caso de 4 herramientas, de 4 instrumentos diagnósticos. El informe psicológico, la entrevista abierta, la observación y la guía de criterios médicos DSM-4 y DSM-5. Recordemos que en el informe psicológico obtenemos información sobre el sujeto de estudio, que en este caso es un niño de 5 años con trastorno Asperger. El informe psicológico nos va a proporcionar, o a través de él vamos a obtener información sobre los datos personales del niño, la historia médica, vamos a obtener la anamnesis del sujeto en estudio, la historia familiar, el estado mental del niño en cuanto a pensamiento, lenguaje. También se va a obtener información en cuanto a la orientación temporoespacial,
la memoria, el control de sus impulsos y otros exámenes, y se puede incluso incluir exámenes médicos si es necesario. En la entrevista abierta se utilizan preguntas y estas van a ser preguntas no cerradas sino abiertas y esto se va a hacer van a ser aplicadas a las personas donde se crea que se puede obtener información. Va a ser a los maestros involucrados con el niño y a alguno de los padres, si en caso de que para el día de la realización del informe psicológico no asista a uno de ellos. Incluso puede ser a familiares, si llegara a hacer falta. Y durante la entrevista y durante la realización del informe psicológico, siempre va a estar involucrada la observación. Esto con el fin de obtener información en cuanto al lenguaje no verbal, a la actitud de las personas entrevistadas e involucradas con el niño. Con todo la utilización de todos estos instrumentos diagnósticos nos va a permitir tener una idea sobre el contexto psicológico, familiar, social y educativo del niño. El uso de la guía DSM-4 y 5 nos permite pues comparar lo que se está observando con las referencias teóricas y poder llegar a un diagnóstico correcto. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Paula Brito y yo vengo a hablar acerca de lo que es la reseña teórica de la deficiencia en particular a tratar, la evolución histórica del concepto, ¿no? Aquí vamos a hablar de lo que es el diagnóstico que se le encontró al niño de 5 años y cómo se puede hacerse una planificación. Hay que acotar que para 1944 Ann Asper, un pediatra austriaco, publicó un artículo en una revista alemana de psiquiatría, neurología, donde describía a un grupo de niños con características similares muy particulares que él no había visto. Estos niños tenían alguna particularidad del autismo, pero con una inteligencia normal. Se caracterizaban por escasa interacción social y emocional, patrones de habla raro y la entonación al hablar monocorde, ¿no? Con las dificultades para interpretar las expresiones de la cara e iniciar relaciones apropiadas para la edad con sus compañeros. Se obsesionaban por temas poco usuales y tenían conductas repetitivas. Actualmente, este síntoma descrito se conoce con el nombre de síndrome de Asperger, que se ubica dentro de uno de los trastornos generalizados del desarrollo y se considera un trastorno del espectro autista. Es muy importante señalar que hay que hacer una muy buena planificación, porque cada colegio debería tener como un departamento de especialistas dedicados al estudio de cada niño, porque hay un trastorno que realmente ahorita tiene un alto índice, que es el TDAH, trastorno por déficit de atención hiperactiva, que puede ser confundible con lo que es este tipo de trastorno. Y aún así, cada pedagogo, cada profesor debe clasificar, primero identificar, ¿no? Y clasificar a este tipo de estudiantes, y sobre todo en la edad que tienen los niños. Estos trastornos obviamente se ubican en el diagnóstico y estadística de trastornos mentales, como en el DSM-4 y el CIE-100. Hay grandes estudios que han hecho, como es el APA, que es la Asociación de Psiquiatría. Obviamente, pues sí, han habido varias asociaciones que han dedicado al estudio y que actualmente están vigentes y que cada día se dedican más a ello, como es la Asociación APA, Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no? El DSM,
Y cuando hablamos respecto de lo que es el TDAH, y hablaremos un poquito de su evolución, pues él nace aproximadamente en el siglo XVIII, con Crichton, ¿no? Es donde da los primeros aportes, aproximadamente en 1798, con estudios de casos sobre los trastornos de atención. Luego Burnett, en 1897, que describe los estudios de tipo niños con déficit a nivel cognitivo y con una evidente inquietud motora, ¿no? Pero es a comienzo del siglo XX cuando Steele, en 1902 aproximadamente, Felipe y Boucourt en 1907, Strewe en 1908, ofrecieron las primeras definiciones sobre lo que es el TDAH, el trastorno por déficit de atención hiperactiva. Más tarde, y así sucesivamente como él, hubieron muchos autores, como fue por lo menos Barclay, ya en el 2011 afirma que la capacidad de exhibición y de metacognición están relacionadas por la hiperactividad y la impulsividad. Las primeras corresponden con una alteración de dominio de la inhibición y la segunda con una alteración de metacognición. Actualmente, en el DSM-5 está lo que es el trastorno por déficit de atención y cómo se debe, cómo se debe abordar este trastorno. Espero que le haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hola, soy Jacqueline Fegal. A continuación les voy a hablar sobre el origen, fundamentos, objetivos y metas de la intervención escolar. Para comenzar voy a hablar de los fundamentos y objetivos. Nos preguntaríamos por qué se quiere hacer. La interacción es lograr que el alumno capte fácilmente y utilice herramientas que lo ayuden a organizar sus pensamientos para poder realizar las tareas y logren mejorar destrezas y habilidades. Los objetivos, ¿para qué se puede hacer? Para mejorar las habilidades comunicativas y de interacción. Primero, estimular la capacidad de comunicación a través de los diferentes instrumentos de pictogramas, es decir, aprender los códigos verbales y los no verbales para interactuar. Segundo, mejorar los hábitos de interacción con los demás a través de actividades en las que interactúen los alumnos, estimulándolos mediante terapias con música y agua, con interacciones de diferentes olores, actividades diversas y técnicas de relajación. Promover las relaciones interpersonales con su compañero mediante técnicas de masajes y siempre supervisadas por un adulto. Las metas. ¿Cuándo se quiere hacer? La propuesta está centrada en cómo se actúa en el aula, teniendo en cuenta algunas matrices para trabajar en el Centro de Educación Inicial Andrés Bello, ubicado en San Cristóbal, Estado Táchira. Primero, llegada a clase, canción de buenos días. Además, pictograma explicativo de las actividades diarias programadas por el docente del aula. Un mural en la pizarra donde los alumnos colocarán imágenes sobre temas que el docente les pida. Segundo, trabajos individual. Apoyar las actividades que más les gusten a los alumnos e incluir nuevas, cada cierto tiempo que requiera de más esfuerzo para ellos. El tercero, el tiempo de descanso, al terminar se refuerza de forma positiva con otras actividades que le guste al alumno, ejemplo, escuchar música, jugar dentro del mismo salón de clase. Y cuarto, recreo, estímulos para que se relacionen con los demás, eso es lo que hay que crear. Y quinto, los trabajos grupal, hay una mesa grupal para que se realicen actividades con el fin de que cada alumno realice un rol diferente, asimismo fomentar la comunicación, puesto que se piden los materiales de las actividades entre los mismos compañeros. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Hola, mi nombre es Emily Buendía. Las dificultades de aprendizaje en la escuela, según García, consideraba que estas dificultades de aprendizaje son una parte continua de las necesidades educativas especiales y que la forma de tratarse es mediante las adaptaciones curriculares más o menos significativas.
Los niños detectados con dificultades en su aprendizaje deberán recibir una educación ajustada a sus necesidades. Por su parte, Beija también indicaba que es importante que el docente realice un diagnóstico diferencial para que pueda descartar discapacidades de origen físico, visual, auditivo, trastornos metabólicos, emocionales u otro tipo de alteraciones que puedan afectar el proceso normal del aprendizaje. Cuando hablamos de la intervención educativa en las dificultades de aprendizaje, Fernández nos refiere a que la intervención educativa como aquella parte de la educación a la que concierne la prevención, la investigación y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, sea cual sea la causa de origen, y que impide el normal aprendizaje del estudiante. El procedimiento de intervención debe comenzar con un diagnóstico de la dificultad de aprendizaje presentada en los estudiantes y seguidamente deberá realizarse una planificación estructurada que estará dividida en dos estamentos. Una planificación teórica en la que se seleccionan variables como los aprendizajes a modificar, las estrategias mediante las cuales se van a modificar, y la otra de carácter práctico, que es en sí la implementación del trabajo correctivo como tal. Finalmente, se debe evaluar todo el proceso de intervención con el propósito de realizar un análisis de los avances o progresos obtenidos por los niños y niñas que presentan la dificultad de aprendizaje y que han sido objeto de la intervención, tomando en consideración que el aprendizaje que puede lograrse no depende únicamente de ellos, sino de la ayuda, y el papel que juegan los docentes, lo que ellos puedan ofrecer. Como conclusión podemos decir que a pesar de que se ha avanzado a pasos agigantados en el tratamiento de las personas con TEA, aún queda mucho por hacer y muchas barreras que eliminar, sobre todo prejuicios que tiene gran parte de la sociedad al encontrarse con una persona con discapacidad intelectual. La presente investigación dentro del Centro de Educación Inicial Andrés Bello, ubicado en San Cristóbal, estado Táchira, se ha pretendido mostrar una serie de objetivos a trabajar en las aulas por medio de profesionales adecuados, unas propuestas que favorezcan a los alumnos, para poder adquirir habilidades de vida diaria en diversos contextos, teniendo en cuenta sus capacidades y dando respuesta a sus necesidades. Es muy importante la labor de la familia, de las personas con dicho trastorno, para conseguir desde edades muy tempranas a favorecer la inclusión de los niños con dicho trastorno en la sociedad. En el caso del alumno ya citado, demuestra que a pesar de no contar con el apoyo familiar necesario, siempre ha contado con especialistas que le ayudarán a aprender hábitos de la vida cotidiana. Muchas gracias.